Como quieras. Bueno, bona tarda a tothom. En nom de la Lliga dir que, bueno, que la Lliga contra el Càncer és una satisfacció poder estar avui aquí, no? Donant començament a la segona conferència de dins del quarta edició del cicle de conferències El càncer al segle XXI. Com suposo que ja sabeu, no? Des del 2018 aquestes conferències van començar l'any 2018 amb la idea amb l'objectiu de donar informació adequada i científica sobre temes relacionats amb el càncer i els seus tractaments de la mà de professionals especialistes en diferents disciplines. Doncs, bueno, aquest cicle inicialment se feia a la ciutat de Tarragona, però des d'aquesta quarta edició hem decidit fer-lo itinerant. Aleshores, és la raó per la que avui estem aquí a Valls. Paral·lelament acostumem a fer la transmissió simultània online, però avui ens ha donat problemes, la penjarem després, i a les redes socials de la Lliga es poden també veure les conferències que des de la pandèmia s'han anat fent. Doncs, bueno, com deia, avui faré la segona conferència d'aquesta quarta edició i aprofitant que fa molt poquet va ser el Dia Mundial del Càncer Cerebral, del tumor cerebral, concretament va ser el 8 de juny, avui hem volgut donar una mica de visibilitat a aquest tipus de tumor. És un tumor poc freqüent, del que no se parla molt, però que té unes característiques una miqueta especials i moltes vegades, a més dels canvis físics, s'acompanya de canvis cognitius, emocionals, comportamentals, que a vegades dificulten l'adaptació i l'afrontament tant per part dels malalts com dels familiars. Dit això, presentar al doctor Sergi Peralta, que és qui ens parlarà d'aquest tema. El Sergi Peralta és un col·leg mèdic, ell se va formar a l'Hospital Vall d'Hebron i des del 2008 el tenim amb nosaltres a l'Hospital Sant Joan de Reus. Ella fa assistència tant a Joan XXIII com a Reus i és especialista sobretot en tumor cerebral i pulmó. A més, és secretària a la Societat Catalano-Balear d'Oncologia i sí que dir també que a part d'oncòleg és corredor de muntanya i ha sigut l'impulsor d'un projecte molt xulo que es farà a finals d'octubre a la Lliga i que té a veure amb una cursa de muntanya en benefici de l'ecologia que per a que ell al finalitzar es parlarà una mica. Muchas gracias, Bea, por invitarme y sobre todo gracias a la Lliga por dar la oportunidad de hablar sobre tumores cerebrales porque, como ha dicho Bea, son tumores poco frecuentes y eso, pues se traduce en que hay poca información en los medios de comunicación, hay poca visibilidad, ¿no? Se conoce poco y, pues propuestas como esta pues son bienvenidas, ¿no? para impulsar esa visibilidad. Entonces, a la hora de cómo enfocar la charla, al final lo que he hecho ha sido, iremos hablando sobre temas de tumores cerebrales a partir de una serie de preguntas que muchos pacientes o familiares me hacen en la consulta, ¿no? Y a partir de esas preguntas vamos a ir hablando sobre qué son los tumores cerebrales. La primera pregunta puede parecer sencilla, ¿no? Pero yo creo que es importante dónde están los tumores cerebrales, ¿no? Los tumores cerebrales pues, están en el cerebro. ¿Y dónde está el cerebro, no? El cerebro forma parte de nuestro sistema nervioso. Un poco relacionado también con la poca visibilidad de los tumores cerebrales, yo creo que el cerebro es otro órgano que le damos quizás poca importancia, ¿no? Quizás en los últimos años hay más información en los medios de comunicación sobre enfermedades mentales, sobre cómo cuidar nuestro cerebro, pero falta mucha información y de hecho el cerebro yo creo que es el órgano más importante de nuestro cuerpo, ¿no? Se le da mucha importancia al corazón, todos sabemos cómo cuidar nuestro corazón, cómo cuidar nuestra próstata, pero tenemos poca información de cómo cuidar nuestro cerebro y de hecho el cerebro es el que manda sobre el corazón, el que manda sobre la próstata, ¿no?
y hay que darle importancia. Entonces, el cerebro forma parte del sistema nervioso y el sistema nervioso, digamos que tiene dos grandes partes, ¿no? El sistema nervioso central, que es donde está el cerebro junto a la médula espinal, y el sistema nervioso periférico pues serían todas aquellas ramificaciones más finitas que salen de la médula espinal y van a todos nuestros órganos, a toda nuestra piel, son las que regulan la sensibilidad, el dolor, etc., ¿no? Y podríamos decir que el sistema nervioso central, donde está el cerebro, es quien manda las órdenes y el sistema nervioso periférico es quien ejecuta esas órdenes, ¿no? O sea, de aquí la importancia del cerebro. Como ha dicho Bea, ¿son frecuentes los tumores cerebrales? No. Estos son datos del número de diagnósticos de cáncer a nivel mundial en el año 2020 y son los 15 tumores más frecuentes, ¿no? El más frecuente sería el que está de rosa, que es el cáncer de mama, después pulmón, colorectal, próstata, estómago, hígado, útero, esófago, tiroides, etcétera, ¿no? Y como podéis ver, los tumores cerebrales no están, o sea, son poco frecuentes. Son poco frecuentes, pero hay, y hay bastantes, ¿no? Estos son datos del año pasado, del 2021, de la provincia de Tarragona, se diagnosticaron 180, o sea, hubo diagnóstico de tumor cerebral en 180 personas. Son bastantes, ¿no? Mirándolo así, 100 mujeres, 80 hombres, vemos que la incidencia es un poquito más grande en mujeres, probablemente porque, bueno, la esperanza de vida en mujeres es mayor, entonces hay más mujeres mayores que pueden tener un tumor cerebral. Esto es para que os hagáis una idea, simplemente. Los tumores cerebrales son poco frecuentes, son tumores muy poco frecuentes, pero son muy complejos, porque hay muchísimos tipos, hay muchísimas subclasificaciones, dentro de cada subclasificación hay un montón, y la Organización Mundial de la Salud cada cierto tiempo nos va cambiando la clasificación, va poniendo más tumores, quita otros, los modifica, y estamos hablando que son tumores poco frecuentes, pero que hay alrededor de 100 y pico tipos diferentes. O sea, son tumores, es una enfermedad compleja. Y una característica de los tumores cerebrales es que el tipo de tumor cerebral puede variar mucho según la edad y el comportamiento también es diferente. Por ejemplo, en los niños, que nosotros no vemos cáncer infantil, pero los tumores cerebrales en niños son más frecuentes que en el resto de edad y son tumores más agresivos, son niños que ingresan en el hospital y están 3 meses ingresados, 6 meses ingresados, ¿no? con tratamientos complejos. Lo bueno es que suelen responder muy bien los niños. Y en cambio, luego ya adultos jóvenes, entre 18, 40, 45, 50 años, lo que solemos ver son tumores cerebrales, digamos, de una malignidad intermedia, ¿de acuerdo? Y luego ya en gente más mayor es cuando vemos los tumores cerebrales un poco más agresivos. Y un concepto que me dijo Bea era diferenciar que no es lo mismo hablar de tener un tumor cerebral que una metástasis cerebral. Un tumor cerebral es un tumor que se origina en el cerebro y crece en el cerebro, que requiere un tratamiento específico, y una metástasis cerebral es un tumor que viene de otro órgano, que viene de otro tumor, ¿no? Por ejemplo, un paciente con un cáncer de pulmón, con el paso de los años, pues puede crecer en el cerebro, ¿vale? Pero son cosas diferentes. Factores de riesgo. Bueno, en la mayor parte de los pacientes no sabemos por qué aparecen los tumores cerebrales. Esto es así, a día de hoy todavía falta mucha información. Hay alguna idea de, bueno, pues una serie de mutaciones, etcétera, ¿no? Pero en la mayor parte de los pacientes no se sabe la causa. Sí que hay algún factor de riesgo, ¿no? Hay algunos síndromes hereditarios, hay familias que pueden tener un mayor riesgo de tener un tumor cerebral, pero esto no quiere decir que el tumor cerebral se herede, ¿no? Sino que se hereda ese riesgo.
Luego hay algún estudio que nos dijo que los traumatismos craneoencefálicos en niños que, bueno, en gente cuando son niños, adolescentes, tienen un accidente de coche, por ejemplo, un traumatismo craneoencefálico, cuando son adultos tienen mayor riesgo. No se sabe muy bien la causa, pero parece que es así. Algunas infecciones víricas, sustancias químicas. Se ha descrito que hay la gente que trabaja con pesticidas o con insecticidas durante mucho tiempo sin protección puede ser un factor de riesgo para tener un tumor cerebral. La inmunosupresión, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes que tienen SIDA, que tienen una inmunosupresión durante muchos años, tienen mayor riesgo también de tener tumores cerebrales. Pero ya digo que la mayor, a día de hoy todavía no sabemos exactamente cuál es la causa. Para crear un poco de polémica, ¿no? La exposición a la radiación. Tenemos dos tipos de radiaciones, ¿no? La ionizante y la no ionizante, ¿no? Resumiéndolo mucho. La ionizante es la que tenemos en las centrales nucleares, por ejemplo. Y está descrito que en esos territorios, por ejemplo, en Japón, después de la explosión de las bombas de Hiroshima, Segunda Guerra, Segunda, Primera, de la Primera Guerra Mundial, pues es zona que a día de hoy todavía la incidencia de tumor cerebral es bastante alta, ¿no? En Ucrania también se está describiendo, ¿no? Después de la explosión de Chernóbil, final de los 80, ¿no? Bueno, todo aquellos kilómetros alrededor son zonas donde la incidencia de tumor cerebral es muy alta. Esto no quiere decir que vivir aquí en Tarragona, al lado de la central nuclear, suponga un riesgo, no, es en el caso de que haya una catástrofe. Y luego, en el caso de la radiación no ionizante, ¿no? El uso del teléfono móvil. Hace 15-20 años se demostró que el uso continuado del teléfono móvil aumentaba el riesgo de tener un tumor cerebral. Lo que pasa es que esto, a lo largo de los años, esto ha cambiado y a día de hoy ya no está tan claro y quizás la relación no es tan clara, ¿no? A mí se me ocurren dos razones, ¿vale? Una, el interés económico, ¿no? Quizás las empresas no nos dicen toda la información, puede ser. Pero luego la segunda causa de por qué ahora quizás esa relación no es tan clara es porque el teléfono móvil lo usamos diferente, ¿no? O sea, hace 15 años o 20 la gente usaba mucho el teléfono para hablar, ¿no? Y estaba horas y horas hablando, y en esa situación sí que pudiera ser un factor de riesgo. Hoy en día el teléfono móvil se usa diferente, ¿no? Es más para WhatsApp, más para ver internet, ya no nos acercamos tanto el móvil, ¿no? Y probablemente eso ha hecho que los últimos estudios nos digan que no, que probablemente no aumenta el riesgo. Pero bueno, ahí está, ¿no? Hay poco que cada uno piense. ¿Cuáles son los síntomas, ¿no? Los signos de alarma al diagnóstico. Yo he puesto dos tipos. Hay unos síntomas que son los específicos, que esto es dependiendo de dónde aparezca, ¿no? Anatómicamente. Por ejemplo, si aparecen en la zona azul, que es los lóbulos frontales controlan el movimiento, la fuerza. Entonces son pacientes que suelen debutar con pérdida de fuerza, pues de una mano, de un pie, que no pueden caminar, ¿no? A veces que no pueden hablar, o sea, que no pueden articular porque no pueden mover bien la lengua, no pueden mover bien los labios. En la zona verde, que sería la zona temporal, el lóbulo temporal regula sobre todo las emociones, ¿no? Las emociones, la sensibilidad, la memoria. Entonces, cuando el tumor empieza en esta región, pues suele dar problemas de memoria, ¿no? Despistes, no se acuerda de las palabras, cambio en la conducta, en las emociones. Muchas veces los síntomas iniciales se confunden con una depresión, ¿no? Y es bastante frecuente que en una primera visita pues los familiares te dicen
Sí, llevaba unos 6 meses que le habían dicho que tenía depresión en el CAP, ¿no? ¿Vale? Eso es porque el tumor se origina en esta zona que controla, pues esto, ¿no? Las emociones. Luego a nivel occipital, que sería la zona lila, es la zona de la visión, del equilibrio, ¿no? O la zona amarilla, que serían los lóbulos parietales. Esto es más inespecífico, ¿no? Pero algo típico de esta zona es la falta de sensibilidad de las manos, de los pies, un poquito de, ¿cómo se dice?, de hormigueo, ¿no? ¿Vale? Y luego hay unos síntomas que son como muy comunes en la mayor parte de los pacientes, que es independiente de la zona anatómica donde aparezca el tumor, que son el dolor de cabeza, los vómitos, las náuseas, los vómitos y las convulsiones, ¿vale? Estos 3 síntomas son como los más frecuentes, ¿vale? Independientemente de dónde esté el tumor. Y aprovechando el tema de las convulsiones, bueno, he puesto esto, ¿no?, que siempre va bien recordar, ¿no?, pues qué hacer ante, ¿no?, sobre todo para los familiares que viven con un paciente con un tumor cerebral y que tiene convulsiones, pues qué actuar, ¿no? Es algo que genera angustia y lo vemos en la consulta. Lo más importante es cómo poner a la persona, ¿no? Pues hay que ponerla en la posición que se dice fetal o lateral o de defensa, ¿no?, que es poner de lado al paciente en el suelo. Y eso es porque si la persona vomita y está de lado, con la cabeza de lado, así no se atraganta, ¿no? ¿Vale? Es lo que se dice la posición de seguridad. ¿Qué hacer ante unas crisis convulsivas, ¿no? Esto lo pongo porque son síntomas bastante frecuentes, ¿no? Mantener la calma, ¿vale? Las convulsiones suelen durar poco, suelen durar 2 minutos, 3 minutos, 1 minuto, 5, ¿no? Lo que pasa que puede dar la sensación de es una eternidad, ¿no? Pero es mantener la calma. No hay que chillar a la persona, hay que hablarle de forma calmada, ¿no? Pero hay que dar golpes en la cara, ¿no? O sea, simplemente esa persona se despertará sola. Evitar COPs, ¿no? Si está en el suelo, algo importante es, si se está dando golpes con una silla, pues retirar la silla. Si tenía un cuchillo en la mano porque estaba comiendo, quitarle el cuchillo, ¿no? O sea, quitar todas aquellas situaciones de peligro, ¿no? Poner de costado al paciente, ayudarlo a respirar. Esto no quiere decir ni hacer el boca a boca, ni meter la mano, ni meter una cuchara para que no se trague la lengua, ¿no? Nada, o sea, eso no hay que hacerlo. El paciente, si da la sensación de que no respira 1 minuto, no pasa nada, luego se recupera. Y no hay que meter nunca nada en la boca. Si metemos una cuchara en la boca, puede pasar que sea atragante. Si metemos los dedos, ¿qué puede pasar? Que nos muerda, y la sangre, que sea atragante, y encima nosotros, ¿no? ¿Vale? O sea, cuando digo ayudarlo a respirar es darle espacio, tranquilidad, si está con la camisa, abrir la camisa, etcétera, ¿de acuerdo? ¿Vale? Nunca hay que forzar la apertura de la boca, no hay que meter objetos, no hay que agarrarlo para que no convulsione, no, que convulsione, que no pasa nada, ¿no? Y no hay que dar ningún medicamento, ¿no? O sea, pasa solo y ya está. ¿Cuándo hay que llamar a urgencias? ¿O cuándo hay que ir a urgencias? Si es la primera crisis, lógicamente, ante una primera crisis hay que consultar y hay que saber por qué es. Si es un paciente con un tumor cerebral que ya sabemos que tiene crisis epilépticas, si es la de siempre, pues no pasa nada. Al día siguiente se llama al oncólogo, ¿no? y se consulta, ¿no? Pero si la crisis es diferente, si dura más de lo habitual, pues entonces sí que hay que consultar. Si hay fiebre, ¿vale? Porque puede ser una infección que afecta al cerebro. Si cuando ha tenido la convulsión y se ha caído y tiene un golpe y está sangrando, pues hay que llevarlo. Si repite muchas crisis de forma continuada, si pasa la crisis y no respira, ¿vale? Normalmente se recupera, pero claro, si pasan los minutos y no respira, pues hay que llamar a la ambulancia. O si hay secuelas, ¿no? Si el paciente se recupera
que normalmente se recuperan bien. Si se recupera y se ve que no mueve la boca o no mueve un brazo, ¿no?, le ha quedado alguna secuela, pues también hay que consultar. ¿Cómo se diagnostica un tumor cerebral? La prueba más importante es la resonancia, ¿de acuerdo? Podemos hacer un TAC, podemos hacer un PET, ¿no?, que seguramente en alguna charla os han dicho, pero lo normal es la resonancia, ¿vale? Es la prueba principal. Y el tratamiento, los tumores cerebrales, ¿no?, como ya he dicho, son poco frecuentes, pero son muy complejos, hay muchísimos tipos, cada tipo tiene un tratamiento específico. Todos los pacientes diagnosticados de un tumor cerebral de toda la provincia de Tarragona pasan por un comité que está formado por diferentes especialistas en tumores cerebrales, y ahí se toma la decisión. Los tres pilares del tratamiento de los tumores cerebrales son la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. Y por orden de importancia es cirugía, después la radioterapia y por último la quimioterapia. ¿Vale? La cirugía, siempre que se pueda, hay que hacerla. Muchas veces los cirujanos no pueden quitar todo el tumor porque depende de dónde esté el tumor en el cerebro, pues hay zonas que no se pueden tocar, ¿vale?, porque puede tener secuelas, pero es quitar todo lo que se pueda, después la cirugía, y en algunos casos hacemos quimioterapia. Y no sé si conocéis algún familiar pues que haya tenido un tumor cerebral, el fármaco que solemos dar casi siempre de entrada es el Temodal, son unas pastillas, ¿vale? Y a día de hoy es la mejor quimioterapia que tenemos para el tratamiento de los tumores cerebrales. Perspectivas de futuro, las hay, ¿no? Sí que es cierto que hasta hace poco la investigación era bastante pobre, la inversión tanto privada como pública en la investigación de tumores cerebrales ha sido escasa. Ya digo, son tumores poco frecuentes, poco interés, ¿no? Pero esto está cambiando, ¿eh? La verdad es que probablemente en los próximos años, hablamos de poco tiempo, van a empezar a salir nuevos fármacos, hay bastante esperanza en fármacos con la inmunoterapia, con terapia dirigida, o sea que bueno, hay bastante futuro. Hay un fármaco que son los corticoides, que seguro que os suena, la cortisona. Y este fármaco lo llevan prácticamente todos los pacientes, o en algún momento lo llevan, ¿no? Y esto es porque los principales síntomas que tienen los pacientes con un tumor cerebral está provocado por que aumenta la inflamación, aumenta la presión dentro del cerebro, ¿no? Y eso provoca pues que haya dolor de cabeza, que haya vómitos, que haya convulsiones, y el fármaco que disminuye más esa presión son los corticoides, la dexametasona o el fortecortin, ¿no? Son sinónimos, son súper importantes. El problema es que, bueno, con los corticoides nos gustan y no nos gustan, ¿no? Nos gustan porque va muy bien al principio, pero cuando no conseguimos bajar la dosis y el paciente toma mucha cortisona mucho tiempo, pueden salir problemas, ¿no?, como efectos secundarios de la cortisona. Entonces siempre vamos subiendo, bajando la dosis, ¿no? Intentamos bajar, luego subir, así. Y la cortisona ya he dicho que tiene problemas, también la radioterapia, la quimioterapia, ¿no? Y a veces los pacientes con un tumor cerebral tienen una serie de síntomas que quizás no son muy alarmantes, pero que le afectan mucho la calidad de vida. Y ya digo que estos síntomas son provocados casi siempre por los mismos tratamientos, ¿vale? El cansancio, los pacientes con un tumor cerebral están muy cansados, problemas para hablar, ya sea porque no articulan bien, porque no se acuerdan de ciertas palabras, la obesidad,
¿no? Que puede ser porque se mueven poco y engordan, la cortisona engorda, se retienen líquidos, la debilidad, ¿no? La pérdida de fuerza, la inestabilidad. Los corticoides también hacen que nos hinchemos, pero que las piernas queden súper débiles, ¿no? La falta de concentración, la memoria y la depresión, ¿vale? Esto es algo que, bueno, Bea sabrá más. Los pacientes, o sea, todos los pacientes diagnosticados de cáncer en algún momento pueden tener algún episodio de ansiedad, de depresión, pero los pacientes con un tumor cerebral son especialmente sensibles, ¿no? Porque les cambia mucho su autonomía, ¿no? ¿Cómo podemos mejorarle todos estos síntomas? Bueno, hay 3 formas, ¿no? Resumiéndolo también mucho. Sería dar más fármacos, que esto no nos gusta, a veces hay que hacerlo. Y hay 2 formas muy importantes, que es la actividad física, ¿vale? La estimulación física, ya sea haciendo deporte, cualquier tipo, o la misma rehabilitación, la fisioterapia, y luego, por otro lado, la estimulación cognitiva, ¿vale? La neurocognitiva, ejercicios de memoria, de rehabilitación mental, súper importante. Y creo que es algo que no se ha dado importancia hasta hace poco. Ahora empieza a haber más estudios, ¿no? En este sentido, bueno, desde los hospitales intentamos dar respuesta y ayudar a los pacientes. Muchas veces no podemos, o porque no hay, o lista de espera, ¿no? Y en ese sentido, aprovechando que estoy aquí, pues la IGA tiene una importancia súper importante, ¿no? Y esto hay que ponerlo en valor. Y es que la IGA puede ayudarnos a dar soporte a esos pacientes en estos 3 pilares que hemos dicho ahora, ¿no? Ayuda psicológica, bueno, con los grupos de autoayuda, ¿no? Que es un efecto psicológico positivo para los pacientes, soporte psicológico, programas de ejercicio físico súper importantes, y lo último, ¿no? El taller, ¿no? Con los talleres de estimulación neurocognitiva, que si queréis luego hablamos, o Bea nos puede explicar, ¿no? Súper importante, y de hecho los pacientes que están en el programa están muy contentos, ¿vale? Es una serie de ejercicios para estimular la memoria, rehabilitación mental, seguridad, etc. Otra complicación que hay que acordarse y que es importante son las trombosis, ¿no? El cáncer en general puede aumentar el riesgo de tener trombosis, pero si hay un tumor que tiene un riesgo alto son los tumores cerebrales. El tumor cerebral de por sí ya aumenta ese riesgo, y luego si además sumamos que son pacientes que se mueven menos, que mueven menos las piernas, pues tienen más riesgo, ¿vale? Por eso siempre decimos al paciente o a los familiares vigilar si se le hincha una pierna, un brazo, ¿no? Cuando son en las 2 piernas no suele ser trombosis, pero cuando es de un lado sí, ¿vale? Entonces en ese caso siempre decimos consultar, llamar, ¿no? Porque hay que mirarlo. ¿Cómo hacemos el control de los tumores cerebrales? De 3 formas, ¿vale? Con las visitas clínicas que hacemos de forma periódica, ¿no? A través de unas preguntas, lo que nos cuenta el paciente, análisis de sangre, no tanto para detectar si el tumor ha crecido o no, sino más bien porque como son pacientes que hacen muchos tratamientos de fármacos, pues para que no haya ningún problema con esos fármacos, ¿no? Con los antiepilépticos, con la cortisona, etcétera. Y luego la resonancia, pues que vamos haciendo de forma periódica, ¿no? Cada 3 meses, cada 4 meses, dependiendo de cada paciente. Pero lo más importante en el control de los tumores cerebrales es el propio paciente y la familia, ¿de acuerdo? Si entre visita y visita pues hay cualquier cambio, pues hay que avisar, hay que llamar al hospital, se puede consultar directamente allí, etcétera, ¿no? Porque quien realmente nos da la pista es el propio paciente, ¿vale? En el caso de los tumores cerebrales es súper importante.
Una pregunta que me hacen, ¿no?, que nos hacen, yo creo que cada día, es si se puede conducir con un tumor cerebral. Con un tumor cerebral se puede conducir, ¿vale? Se puede conducir. El problema está en que cuando se toman ciertos fármacos como los antiepilépticos, en ese caso no, ¿vale? La regulación, la ley de tráfico dice que si se toman fármacos sedantes no se puede conducir. ¿Qué ocurre? Pues que muchos de nuestros pacientes toman antiepiléptico y por eso les decimos que no pueden conducir. Pero si un paciente no toma un antiepiléptico porque no ha tenido una crisis convulsiva, podría conducir. ¿Puedo trabajar? Es otra pregunta, ¿no? Esto es algo que ocurre, bueno, con todos los diagnósticos de cáncer, ¿no? Pero quizás especialmente en los tumores cerebrales es algo que vemos con más frecuencia, ¿no? Porque, ya digo, su autonomía se afecta mucho. Pero siempre les decimos que sí, ¿no? Que si pueden trabajar, deberían trabajar, ¿no? Y de hecho, bueno, esto sirve para todos los casos, ¿no? Para todos los tumores, ¿no? Siempre que se pueda hay que reincorporarse al trabajo, haciendo el mismo trabajo. Si no se puede hacer el mismo trabajo, la empresa debería adaptarte al trabajo y si no, pues cambiar de trabajo, ¿vale? A las malas. Y lógicamente pues hay situaciones en las que el paciente no puede trabajar, ¿no? Pero siempre que se pueda, la empresa debería facilitar la vuelta al trabajo. Aprovechando esto, no sé si desde la Lliga se ha hecho difusión o no, la FECEC presentó hace unos días una encuesta que se hizo aquí en Cataluña para ver la relación entre el mundo laboral y el cáncer, ¿no? O sea, hizo una encuesta a personas trabajando que han tenido cáncer. Es un trabajo súper chulo, hay un montón de preguntas, si lo podéis ver. Yo he seleccionado algunas, ¿no? Una de las preguntas que hace la encuesta, estos son, ya digo, gente trabajando que se les diagnostica un cáncer, pues si ha seguido trabajando después del diagnóstico, ¿no? Y vemos que un 33,9, un 34% sí, siguió trabajando, y de los motivos, pues mira, más de la mitad para tener la sensación de vida normal, casi la mitad pues por autoestima, para ser positivo, ¿no? Un poco relacionado con la primera, por motivos económicos, ¿no? Otra pregunta que me ha llamado la atención es si la empresa donde trabaja esa persona tiene algún programa de ayuda o de información en el momento que se diagnostica cáncer, si hay algún protocolo, y sorprende que casi la mitad de los trabajadores diagnosticados de cáncer en su empresa no hay ningún programa, ¿vale? Y esto es algo que llama la atención, ¿no? Otra pregunta que he puesto es, en el trabajo, en el momento de que se le diagnosticó un cáncer, ¿por quién se sintió más acompañado, ¿no? Bueno, casi el 60% por los compañeros, ¿no? Es lógico, ¿no? Pero llama la atención que un 10% por nadie, no sé, o sea, yo lo veo mucho, un 10%, ¿no? Bueno, yo lo aconsejo, o sea, es un trabajo súper chulo y que, bueno, te hace reflexionar que realmente esto tiene que cambiar, ¿no? Las empresas deberían adaptarse a sus trabajadores si se les diagnostica un cáncer, ¿no? Y de hecho, hay una pregunta que no he puesto, es ¿cuánta gente en Cataluña hay trabajando con cáncer o que haya tenido cáncer en los últimos 5 o 10 años? Y es un 13%, o sea que es mucha gente, ¿no? Volviendo a los tumores cerebrales, ¿se puede trabajar con un diagnóstico de tumor cerebral? Se debería, ¿no? Otra pregunta, ¿se puede volar? Esto ahora que se acerca el verano nos lo preguntan mucho, ¿no? ¿Se puede volar? Sí, se puede volar. Con un tumor cerebral no pasa nada, ¿de acuerdo? Sí que recomiendan que después de una cirugía, pues que pasen 3-4 semanas,
para coger un avión por temas de la herida, de la presión y tal, pero si no, se puede volar. Bueno, y un poco también quería explicar cómo estamos organizados en la provincia de Tarragona. Como ya he dicho antes, todos los diagnósticos de tumor cerebral se presentan en un único comité, que está en el Hospital Joan 23, ahí está la neurocirugía. Entonces, diferentes especialistas de toda la provincia vamos a ese comité, que es cada semana. Después la radioterapia, o bien la hacemos en el Sant Joan de Reus o en Tortosa, aunque todos los pacientes pasan en una primera visita por Sant Joan y luego van a tratarse a Tortosa. Y la quimioterapia, o bien en Sant Joan de Reus o en el Verge de la Cinta. ¿Vale? De hecho, la oncóloga de Verge de las Cintas también está relacionada con el comité de Joan 23. Conclusión, no sé cómo voy de tiempo, bien, ¿no? Conclusión, bueno, los tumores cerebrales a día de hoy todavía se sabe muy poco, ¿vale? Muy poco. En los últimos años hemos ido aprendiendo más, hay una muy buena perspectiva de nuevos tratamientos que van a salir ya mismo. Es un tumor que tiene muy poca visibilidad o nula, y esto tiene que cambiar. Los medios de comunicación están muy volcados, ¿no? Bueno, ya sabéis, en los tumores, en el cáncer de mama, o ahora cáncer de próstata, pulmón un poco, pero hay otros tumores que están olvidados por la prensa, por la televisión, y entre ellos los tumores cerebrales, ¿no? 3 pilares importantes en el soporte, el soporte psicológico básico, el deporte, la actividad física, la rehabilitación es básica, y la estimulación neurocognitiva es otro pilar básico. ¿Vale? Y ya estaríamos. ¿Le doy? ¿Vale? Y bueno, un poco, como ha dicho antes Bea, bueno, yo creo que puede tener relación, ¿vale? Vamos a aprovecharlo. Como supongo que sabéis, estamos trabajando en un proyecto deportivo solidario que tendrá lugar a final de octubre, ¿no? Una carrera por equipos, y la idea es recaudar dinero para financiar proyectos de la Lliga. Entre ellos podríamos buscar algo para los tumores cerebrales. No se oye. Un repte esportiu, però sobretot solidari. És una carrera de llarga distància que es corre o camina per equips, i que l'objectiu principal és recaptar diners per finançar projectes destinats a millorar la qualitat de vida dels pacients amb càncer. A ver ahora. De la provincia de Tarragona. No está conectado. Claro, no tienes conectado el audio. Espera. Bueno, si no da igual. No, es que no sé dónde está el audio. Ni idea. Es que hay una ruedecita que la he ido girando, pero no he notado ningún cambio, No. Otra cosa es que sepa dónde es. Som un grup d'amics i d'amigues que ens agrada l'esport, la natura, sobretot el trail, i volíem fer un projecte que combinés tot, no? L'esport i la solidaritat. L'equip ha d'estar integrat per 7 participants, dels quals un ha de ser de suport. 3 corredors marxadors sempre han d'estar dintre de la cursa, i els altres 3 es poden fer el relleu en qualsevol punt o avituallament. El recorregut serà aproximadament 100 quilòmetres en sortida i arribada al port de Tarragona. N'hi haurà un temps límit per acabar la cursa, que seran aproximadament 25 hores. Perfectament es pot fer corrents o caminant.
noms de control on també hi haurà una hora límit per poder passar el que és la carrera. Tots els diners que es recaptin de tots els equips anirà destinat a la Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre. És la entitat de referència en l'ajuda a pacients amb càncer a Tarragona i que cobreix moltes necessitats que tenen els nostres pacients, no? Ja sigui necessitats socials, emocionals, econòmiques, ajuda en programes de rehabilitació física, promoció de la salut, prevenció del càncer, programes de cribatge del càncer i impulsar la investigació també. Lliga't a la vida és un repte. Lliga't a la vida és solidaritat. Lliga't a la vida és compartir. Lliga't a la vida és compromís. Lliga't a la vida és il·lusió. Lliga't a la vida és passió. Lliga't a la vida és una experiència que has de viure. Bueno, entonces, aprovechando, yo he venido a hablar de mi libro también, como dicen. Bueno, os pedimos que nos ayudéis a difusión, si conocéis familiares, hijos, parejas, ¿vale? Que se apunten, ¿vale? Entonces, aprovechando esto, yo quería decir, un poco relacionándolo con la sesión de los tumores cerebrales, es que, como sabéis, la Lliga tiene en marcha un taller de estimulación neurocognitiva, lleva ya 1 año y medio o así, ¿vale? Que está enfocado en pacientes con un tumor cerebral o con metástasis cerebrales, ¿no? Pero casi todo el grupo son pacientes que han tenido o tienen un tumor cerebral. Y bueno, vamos a crear un equipo, ¿vale? De hecho ya lo tenemos, ¿vale? Tenemos un equipo de pacientes de ese taller que les vamos a echar una mano para que hagan la carrera, o por lo menos un tramo de la carrera, como algo simbólico, como un reto personal para ellos, para demostrar que el deporte también puede ayudar a que se recuperen, ¿vale? Y un poco la asociación entre la estimulación neurocognitiva y la estimulación deportiva, ¿no? Y bueno, estamos contentos y bastante ilusionados, ellos más, y vamos a ayudarles todo lo que esté en nuestras manos, ¿no? Y también es una forma, hemos pensado, Bea y yo, de dar visibilidad, ¿no? a los tumores cerebrales, ¿no? Que pueden hacer vida normal, ¿vale? ¿De acuerdo? Y ya está. Pues, preguntas. Una pregunta, comparativament amb les 4 províncies de Catalunya, quina és la que té el percentatge més alt? De tumors cerebrals? Sí. En proporció a població, En proporció de gent. en proporció a la població, més o menys igual, ¿vale? Sí que es va fer un estudi a Tarragona, ¿vale? Perquè teníem una mica, no? Els comentaris de que a Tarragona havia més incidència, Tortosa, que si les nuclears, i sembla ser que no, ¿vale? Que viure a Tarragona no té més risc de tumors cerebrals que viure a Lleida, ¿vale? No. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Algún comentario? No, res, que estàs molt interessant. Sí. Estàs molt bé. El taller, els tallers de queixos cognitius, Sí. només és per persones Per persones que diagnosticades de un tumor cerebral o també alguna persona que té metàstasis cerebrals secundaris en un altre tipus de càncer, però principalment tumors cerebrals. I pot haver alguna... Bueno, suposo que sí, és una tonteria, però és igual, la pregunto. L'Alzheimer i el tumor cerebral, el pots confondre d'entrada? Sí. Hi ha vegades, no? Hi ha vegades que els símptomes inicials poden ser molt semblants. I llavors, moltes vegades en una primera visita, quan preguntes, no? I des de quan et van dir que tenies això? No? Fa 2 anys.
I què et van dir? Que tenia depressió, que era un principi d'Alzheimer, i fins que no van a urgències i li van fer un TAC, no es va veure que hi havia un tumor. Això es relativament freqüent, sí. Relacionado con el trabajo, no sé si la Lliga, esto se me ocurrió preparando... Sí, no, pero me refiero que a algo interesante, eso yo lo lanzo, eso para la Lliga, a lo mejor crear una bolsa de trabajo, trabajar con empresas de la provincia, no, porque hay pacientes, yo me he encontrado pacientes que no han podido volver a trabajar, ¿vale? Que la empresa no le ha ayudado. Son pocos, pero hay. Entonces quizás un proyecto chulo sería trabajar con empresas quizás más sensibles que puedan inserción laboral, ¿no? Sería un proyecto bonito, difícil, pero bonito, ¿no? Que se está moviendo un poquito todo, se está sensibilizando la gente, ¿no? No sé. Això estaria bé, això. Sí, i tant. El que passa que No massa. van això, Sí. no hi ha la sensibilitat. Bueno, poc a poc. Sí, mica en mica anirem fent-ho. Sí. Molt bé. Sí. Bueno, Sí? pues nada, Doncs muchas gracias a todos por venir y bueno. A vosaltres.